Vamos a explicar cómo va a cambiar el proyecto de instrumentación debido al COVID-19, el cual lo haremos ahora por medio de simulación. Recordemos que el objetivo principal era hacer buen uso de un transductor que convirtiera una señal no eléctrica a una señal que sí fuera eléctrica. Para diferenciar esto, recordemos que el parámetro físico o químico es una energía no eléctrica que nos da una información, ya sea nivel, luz, flujo, lo que necesitemos. El transductor puede ser un sensor activo o pasivo, pero recordemos que lo que hace esto es cambia los parámetros eléctricos. Parámetro eléctrico no es igual a señal eléctrica. Es aquella que genera una modulación o cambio, una resistencia, capacitancia, inductancia o la generación propia de la señal eléctrica haciendo uso de la propia energía del parámetro físico para un sensor activo. De tal manera que la salida sí es energía eléctrica y solamente viene representada en voltaje, corriente o frecuencia. Y a esto es lo que propiamente le llamamos señal. ¿Qué relacionamos entonces? ¿Cuál es la amplitud de la salida con respecto a la amplitud del parámetro físico? ¿Y cómo poder saber el parámetro físico o esta información? Porque teníamos otro instrumento de medición que le llamábamos patrón, que pudiera ser mecánico, podría ser electrónico también, analógico, digital, no importaba, es el que refería la verdad en el proyecto. De tal manera que si el parámetro físico yo lo puedo controlar y las intensidades cambiar, es lo que necesitaba hacer en el proyecto. Si el valor del parámetro físico cambia, pues el patrón tenía que indicar que cambiaba y la salida también cambiar. Se genera una función de transferencia de los valores de salida con respecto a los valores de entrada y era nuestro proyecto original. Ahora, el proyecto simulado va a contener un procesamiento de señal debido a que no tenemos el parámetro físico que podamos medir. Explico. El transductor tiene que traducir la energía y pasarlo a una energía eléctrica en voltaje, corriente y frecuencia, pero este deberá de procesarse para obtener un voltaje en un rango de 0 a 200 milivoltios. ¿Cómo lo haremos? Bueno, como ya no tenemos un patrón, sí debemos de investigar cómo un sensor real pasaría de la información o el parámetro físico al parámetro eléctrico propio del sensor. Quiere decir que vamos a tener valores mínimos y valores máximos en un rango total y obviamente el parámetro eléctrico, que en este caso es resistencia, también tendrá valores máximos y valores mínimos. Todo esto deberá de justificarse con valores reales de sensores comerciales. Ya no vamos a controlar el parámetro físico, sino que vamos a variar el valor de resistencia, capacitancia o inductancia o inclusive la generación de una señal eléctrica. ¿Cómo lo variaría si ese sensor se le variaran los parámetros físicos en su entrada? Y el procesamiento de señal deberá de contener la polarización de ese parámetro eléctrico, ese dispositivo, correcta. Habría que amplificarla, atenuarla o hacer algún desbalance
de tal manera que para el valor mínimo del parámetro físico, el rango justificado a la necesidad, la salida sea 0 y el valor máximo dentro de su rango de necesidad, el valor sea de 200 milivolts.